Muy buenos días, tengan todos ustedes. Les saluda Armando García, director de Radio Nuestra América en los Estados Unidos, y bienvenidos al programa Nuestra Entrevista, un programa que realiza pláticas, conversaciones de gente importante en Hispanoamérica. En esta ocasión tengo como invitado a Joel Ortega Juárez, un escritor mexicano que tiene una larga historial sobre la lucha de los movimientos sociales en la República Mexicana. Y él recientemente escribió 2 libros que están ahorita pegando fuerte, porque uno de ellos se trata sobre su visión de lo que es realmente el presidente Andrés Manuel López Obrador, que muchos lo tienen en un puesto muy alto de popularidad por los programas que él está realizando, pero realmente qué hay detrás de todo eso, y eso vamos a hablar con Joel Ortega Juárez. Y el otro libro también trata sobre varios o entrevistas o pláticas que él conoció con personas que lucharon en México desde los años 50 hasta, se podría decir, hasta que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Y desde mi punto de vista, sin la lucha de todas esas personas, incluyendo a Joel, no hubiera llegado AMLO al poder, o ni siquiera hubiera existido AMLO en la historia política de México. Y ese es mi punto de vista, porque yo considero que si hay cambios en México que algunos quieren, pues realmente ha sido a raíz de lo que ocurrió anteriormente. O sea, toda la lucha, las masacres que han habido en México, incluyendo a 2, en las que a mí me tocó participar, que fueron las 2 de octubre del 68 y el 10 de junio del 71. Y prácticamente Joel y yo venimos de esa generación. Yo soy un poquito más joven que él, pero realmente, pues, mientras él estaba en la universidad, pues yo estaba en la prepa. Entonces, estamos ahí, estamos en la misma lucha, y esta radio Nuestra América también es producto de ese movimiento, que a raíz de que yo trabajaba en una de las escuelas en la preparatoria popular, pues para poder sacar material informativo usábamos un mimeógrafo, y la desesperación de que el mimeógrafo tardaba mucho, mientras que los grandes periódicos publicaban mentiras a 8 columnas, otros estábamos con un mimeógrafo dándole y dándole y dándole. Y esta radio pues ya es prácticamente posible gracias pues a muchos años de lucha, y aquí estamos. Joel Ortega Juárez, un placer tenerte en Radio Nuestra América, y platícanos de tus 2 últimos libros. Podemos hablar primero con el de Bambalinas, ¿no? Con todos los compañeros, que muchos Sí, no están con nosotros, algunos están ausentes, pero platiquemos de él. Bienvenido, gracias. muchas gracias, Armando. Pues es una verdadera satisfacción estar contigo por tu larga trayectoria como luchador y periodista Gracias. y tu experiencia en los Estados Unidos. Sí, este libro, que es se Semblanzas llama de Bambalinas. Semblanzas tras bambalinas. De manera resumida, es la las historias, conversaciones, anécdotas, crónica de mis vivencias con unos 44, 45 personajes de las izquierdas, la gran mayoría miembros del Partido Comunista, que ya murieron, y de dirigentes del movimiento estudiantil de 1968, de líderes sindicales, universitarios y de trabajadores electricistas, de algunos otros líderes sociales. Son 44 exactamente. Yo le puse semblanzas, pero en realidad se pudo haber llamado anécdotas, porque ese es el mérito de esto, es que son vivencias con estas personajes. Y lo contrasto, con esa palabra es lo correcto, con 5 personajes del poder, que son el presidente
Echeverría, el presidente Salinas, el presidente Fox y el presidente López Obrador. Porque con esos cuatro, por razones muy específicas, mantuve una relación. Yo he sido también un poco periodista, Armando. Trabajé en 1967, fui reportero de una revista deportiva. Mira. Que se llamaba Deporte Ilustrado. Sí, me acuerdo de él, sí, me acuerdo. Y sí. que también editaba esa editorial, una revista que se llamaba Cine Avance. Entonces, cubrí, por ejemplo, la pelea de Winston contra Saldívar en el Estadio Azteca. Sí, me acuerdo, lo mencionaste. Cubrí toda la tercera semana de los Juegos Olímpicos, preolímpicos, y nos corrieron por la cerrazón porque denunciamos la presencia excesiva de policía en las instalaciones deportivas y corrieron al director, a todos y a mí. Pero ese hecho y el 68 pues cambiaron mi rumbo, aunque trabajé un año como parte de la sección internacional del periódico El Día en 1969 y desde 1989, hace 34 años, 33 años, escribo en la prensa comercial, que le llamábamos prensa burguesa. O prensa vendida. Sí, escribí en Excelsior, Mira. donde me corrieron de 1989 a 91. Escribí en La Jornada de 1991 a 96, donde también me corrieron. La Jornada me corrieron por 3 herejías, por criticar a Fidel Castro, por criticar a Cuauhtémoc Cárdenas y criticar al subcomandante Marcos. 3 herejías. Los personajes sí. intocables de ese tiempo. Y después me anduve buscando un espacio, no tuve muchos. Trabajé en revistas muy marginales, muy pequeñas, hasta que entré a Milenio en el 2000, pero me corrieron en el 2019, hace 3 años. Milenio. Por presiones del gobierno. Cuando denuncié eso, tuve una reacción inesperada y muy satisfactoria. Por Twitter tuve 1,5 millones de visitas. Eso les molestó mucho, pero bueno, entonces he aprendido el trabajo periodístico desde la misma experiencia práctica y fui profesor durante muchos años, durante 17 años de la Escuela Nacional de Economía y otros 10 años en la Colegio de Ciencias y Humanidades. En total tengo unos 30 y tantos años de haber sido profesor de la UNAM, hasta que me ojalá me corrieron, no tengo pensión. No, ojalá tuviéramos las pensiones que tienen ustedes en Estados Unidos. No, yo no tengo 0 pensión, salvo si se considera la de los viejitos del presidente López Obrador, que son 1,000 y algo, $75 mensuales. Todo para las chelas, maestro. Sí, pero la virtud es que vivo en este departamento, en Villa Olímpica, muy ejemplar, muy simbólica, porque aquí se alojaron los atletas de los Juegos Olímpicos y esta unidad estaba tomada por el ejército en 68. El edificio donde yo vivo, la unidad tiene 29 edificios y está establecido dónde estaban las delegaciones de Estados Unidos, de Alemania, de España, de todos, pero en mi edificio, curiosamente, le tocó ser la sede de los periodistas. Bueno, existe desde entonces, tiene 54 años de construida
la unidad donde vivo. Yo llegué aquí hace 38 años, pero tiene 50 y tantos años. Y aquí he vivido desde 1984 y de aquí pues voy a salir con las patas por delante, como se dice en México. Ese es en resumen mi historia laboral, digamos. Y me despidieron hace 9 años de la UNAM de manera oficial, muy arbitraria, sin pensión ni nada. Me dieron un retiro que fue una miseria. Por casi 35 años de antigüedad me dieron el equivalente a $50,000. Nada. En fin, pagué deudas que tenía, compré un carro que sigo usando, un Renault que ya tiene 10 años, y de eso sobrevivo porque no pago renta. En México las rentas son muy caras, representan hasta el 60% del salario. Por ejemplo, el edificio donde yo vivo, la renta vale $1,000. Es un salario, pero un salario de profesionista, de médico, de ingeniero, en fin. O sea, si no tuviera este lugar, todo mi ingreso se iría en pagar la renta. Claro, sí. Como está la mayoría de los mexicanos. Bueno, entonces escribo lo que he hecho desde hace... El primer libro que publiqué fue en el año 2000, precisamente, que se llamó El último decenio de la era priista. Me lo editó el Politécnico. Después edité este libro que se llama El otro camino, 45 años de trinchera en trinchera. Me lo editó la editorial mexicana más grande, el Fondo de Cultura Económica, que es estatal, y es una especie de autobiografía política. Mira, está bien. Tengo aquí, por ejemplo, esta foto, creo que aquí se ve mejor, en donde estoy con Cuauhtémoc Cárdenas y con el presidente López Obrador en un mitin en Tabasco en 1994. Ese año conocí a Andrés Manuel, por eso está en el libro de Semblanzas. Registro la reunión que tuve con él en su casa. Era una casa muy modesta. A mí me llamó la atención porque estaban limpias las paredes. En México casi todas las casas tienen imágenes religiosas. La Virgen de Guadalupe, la Virgen María, San José, todas, porque el 90% es católico. Y al ver que no tenía imágenes, de manera instintiva le dije: Andrés, te quiero preguntar algo personal. Sí, me dijo, dime, ¿eres hermano? Y me contestó, sí, porque yo, Armando, soy de origen protestante. Crecí en una familia protegida por los misioneros gringos. Mis abuelos eran indios de aquí, del sur de la ciudad, de un pueblo que se llama San Pedro Mártir. No hablaban español, hablaban solo náhuatl. Y gracias a estos misioneros gringos, pastores, los trajeron a estudiar a la Ciudad de México y ahí se volvieron profesores de primaria. Sin ellos, yo pues no hubiera nacido para empezar. Y eso quizá me hizo ser un poco diferente al resto. Porque yo en la primaria, eso lo cuento en mi libro primero, en la primaria, Armando, cuando terminamos el 6º año, el profesor preguntó quiénes van a ir a la misa católica por la graduación, y yo contesté que yo no. Y los niños casi me linchan porque no era católico. Viví siempre la persecución de las minorías, ¿no? Que
que es terrible. Bueno, y entonces escribí este libro con la intención de registrar las vidas de estos personajes. Eso es lo que te puedo decir así para apretado. Ahora, estos personajes, a mí, bueno, yo te comentaba que al leerlos como que faltó a Lombardo Toledano, pero ya me explicaste que era de más antiguo que tú, ¿verdad? O sea, fue en otros años. Pero también apareces con Luis Echeverría Álvarez, que es el responsable de pues, prácticamente de las dos matanzas más fuertes, los genocidios, y me extrañó que estuvieras al lado de él. Es como para otros ya te hubieran colgado. Bueno, con Echeverría. Platícame esa parte, ¿no? De lo de Luis Echeverría. Sí, Echeverría es el primer presidente que como pongo aquí, ajá, pero Echeverría fue en 1975 a la UNAM, uh-huh, en una visita muy agresiva, muy ofensiva para los universitarios. Habían pasado apenas 4 años de la matanza del 10 de junio, uh-huh, y 7 de la matanza de Tlatelolco. Entonces la gente lo rechazó. Y yo con un grupo de compañeros de la Escuela de Economía, yo ya era pasante de la Escuela de Economía, ya ese año empecé a dar clases en la escuela, pero mantenía mucha relación con los chavos. Entonces, con un grupo de compañeros decidimos ir al auditorio donde iba a llegar Echeverría. Entramos a pesar de que estaba cercado por el Estado Mayor, disfrazados de civil, logramos entrar y desde dentro gritar, agitar, y cambiamos el auditorio que estaba muy silencioso, lo convertimos en un auditorio de rechazo al presidente. Entonces, estaban tan angustiados de qué hacer que desde arriba, yo estaba en la parte alta de las tribunas, la gente gritaba, fuera Echeverría, Echeverría asesino, etcétera, y no sabían qué hacer porque no se podía calmar. El auditorio tiene capacidad para 832 lugares, pero habíamos ahí casi 2,500, con apiñados, como se dice en México, ¿no? Y ante eso, los organizadores del acto, que eran pues, todos los priistas, Murat entre ellos, que fue gobernador de Oaxaca, Graco Ramírez, que fue gobernador de Morelos por el PRD. Y estuvo en el PST también, ¿no? Y estuvo en el PST. Uh-huh. Todos esos, pues dijeron que baje. Bajé, hablé un discurso contra el gobierno, directo en contra de Echeverría. En su cara. En su cara. Uh-huh. Está ese discurso para que el que se interese en YouTube, en una cosa que se llama Visita de Echeverría a la UNAM 1985, que está en 3 partes. Y en la tercera parte está casi completo mi discurso. A raíz de esa visita, me persiguieron un poco, logré que no me detuvieran, a otros sí los detuvieron, al que le aventó una pedrada lo detuvieron, lo torturaron, en fin. Y 10 años después Echeverría me buscó a través de un profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, donde estudiaste tú, y me pidió reunirse conmigo para enseñarme la película que filmó la presidencia de la visita. Yo dudé mucho si iba o no iba, pero al final fui con varios amigos. Es muy interesante, entre ellos con Jorge Castañeda, hijo, sí. El que fue secretario de Relaciones Exteriores, que sí, es mi... conozco, lo recibí como periodista, lo entrevisté en San Antonio. Mira. Sí. Uh-huh. Pues él es pues no sé si el mejor, pero uno de mis mejores amigos.
de hace 40 y tantos años, pero bueno. Es uno de los grandes críticos de Obrador, ¿no? Sí, totalmente. Sí, totalmente. Él trabaja en la NYU en los Estados Unidos hace ya 20 años. Sí, yo sé. Y bueno, hablé con él, hablamos en su oficina de la Universidad del Tercer Mundo. Fue una reunión muy tensa porque desde que entramos me dijo, ¿fue usted el segundo orador? Le dije, no, fui el primero. A usted no lo escucharon, a mí sí. Y así comenzó. Y empezó él en una cabecera de la mesa y yo en la otra. Empezó a justificar la represión de 68. Dijo que había sido una conjura castrocomunista y que qué podía hacer el Estado sino defenderse. Y le dije que era una falacia eso, que no, dije, valiente conjura castrocomunista. Los soviéticos, los cubanos, nos condenaron y dijeron que éramos agentes de la CIA. Dije, no, ellos estaban con ustedes. La conjura era de ellos con ustedes. Bueno, pero defendió la matanza con una gran cinismo. Sí. Y en fin, pero después de eso, Andrés, yo tenía un vecino en el departamento de arriba de mi departamento, que era periodista, Luis Suárez, de la revista Siempre, un español comunista, amigo de Echeverría. Y Echeverría solía visitarlo aquí a Villa Olímpica. Y un día que yo regresaba de dar clases de la UNAM, yo venía con mi esposa de esos años y le dije, mira, ahí va Echeverría. Yo venía en un Volkswagen y me frené y le dije, ¿qué tal? Me saludó. Mi esposa tenía un parche en el ojo. Dijo, hay que curar ese ojo. Tengo muy buenos médicos. Vaya, por favor, a verme a San Jerónimo. Le dije que sí, gracias, pero me insistió y me dijo, quiero que vaya para regalarle la película. Ya la había visto, ahora me la regalaba, porque la filmó. Echeverría tenía obsesión por filmar. El Tlatelolco lo filmaron todo. Un cineasta que se llama, ahorita se me fue el nombre, filmaron todo. Imagínate qué sadismo. Sabiendo que iban a masacrar, filmó todo Echeverría con un cineasta que ahorita me tengo que acordar. Bueno, lo filmó, me regaló la película que ellos filmaron en un video, que por ahí tengo un videocassette, todavía se usaba ese formato. Y ese video luego hice un transfer a CD, y ya de plano con mi hijo lo subimos a YouTube. Lleva unas 50,000 visitas en YouTube, que es mucho o es nada, porque todo depende como dice el dicho, del color con que se mira la realidad, ¿no? Bueno, y a raíz de eso, pues tuve una relación muy extraña con Echeverría, de ese tipo. La última vez que lo vi fue en 2002, porque murió Luis Suárez, este periodista, y fui a la funeraria y al llegar me topé con Echeverría. Dije, puta madre, esto ya. Y se paró y me saludó como si fuera su hermano, su hijo. Grandes amigos. ¿Cómo está, Joel? Y pues te desarma. Y bueno, yo quise ser un poco rechazante, pero no pude. Y me empezó a decir, lo leo, deje ya de escribir del pasado, hay que ver hacia adelante. Yo fui a China y a Cuba y le dije, bueno, pero ¿eso qué? También Fox acaba de ir a China. Eso no cambia nada. En fin, murió este año a los 100 años con
fue a vacunarse a la universidad, al estadio de Ciudad Universitaria, en silla de ruedas, con la evidente anuencia del gobierno de López Obrador y de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, para decir, aquí está, aquí estoy, chinguen a su madre, entré otra vez a la universidad, sin ningún problema. Y efectivamente, Armando, nadie le gritó, nadie le dijo nada. Eso es muy, muy triste. Pero también ya son otras generaciones, ¿no? Aunque Claro. está la UNAM, ¿no? O sea, pero... No, pero ahí los que estaban en la vacuna, del 68. estaban en la vacuna eran predominantemente Gente común. gente vieja, porque éramos pues, los que tenían que vacunarte, los de la tercera edad, 60 años. Bueno, entonces narro todo esto en relación a Echeverría en esta parte. También narro la relación que tuve con Salinas, porque Salinas fue estudiante de la Escuela de Economía en mi generación. Narro 2 o 3 momentos, tuve una reunión muy fuerte con él en el grupo San Ángel, que era un grupo que se creó para evitar el choque de trenes, se decía en la elección del 94, y ahí Salinas proponía crear un instituto para la transición calcado de Mandela, y yo equivocadamente lo rechacé. Todo está en la prensa porque los reporteros de la jornada reportearon eso. Y bueno, a raíz de eso, Salinas me buscó y me dijo que me quería ver en Los Pinos. Fue una reunión también muy dura, y narro todo eso. Y después conocí a Fox. Ahí sí lo conocí porque lo busqué. Cuando vi en las elecciones de 2000, en marzo, que Fox tenía una intención de voto de 30 y tantos %, que Cuauhtémoc tenía el 12%, y el candidato del PRI, que era Labastida, pegadito con Fox, dije, pues aquí, para ganarle al PRI, hay que votar por este cabrón, aunque sea del PAN, en fin. Y lo busqué y le dije, creo que vengo porque creo que vas a ganar. Él me tuteó y ya entonces le contesté también tuteándolo. ¿Y quiénes son? Me dijo. Le dije, te voy a contestar así. Somos 4 o 5, no tenemos un grupo, no tenemos nombre, pero nos podemos volver millones. Ah, cabrón, me dijo. Y es una frase muy... Eh, Es como la misma frase que dijo Evo Morales, ¿no? Volveréis sí, en sí. millones. Y más o menos creo que tuve razón. Del número, Armando, de votantes, de electores del PRD que votaron por Cuauhtémoc, 2 millones casi dejaron de votar por él y votaron por Fox. ¿Cómo se deduje eso? Los candidatos a diputados, senadores, gobernadores del PRD sacaron 2 millones de votos más que Cuauhtémoc. Es decir, 2 millones de electores del PRD votaron por Fox. Y ahí, ¿Por qué? y ahí le dio el gane en cierta forma, Claro, ¿no? porque teníamos un objetivo: sacar al PRI. Y acuérdate que Fidel Velázquez, un líder sindical, decía, nosotros llegamos a balazos, solo a balazos nos sacan. Y bueno, fue una hazaña haber ganado al PRI. Luego Fox hizo un gobierno muy equivocado, yo rompí con él, pero por eso está también, y Andrés Manuel, con lo que ya he contado, y ya Andrés Manuel lo vi unas 4 o 5 veces después y nada más. Pero con Fox yo considero que yo no estaba en México, pero yo vi lo único bueno que puedo decir que hizo Fox, según yo, desde el exterior, en cierta forma, desde el punto de vista periodístico, como que se abrió la prensa, ¿no? Hubo más libertad de prensa bajo bajo Fox. Yo sentí que de repente ya empecé a escuchar canciones de Silvio Rodríguez,
de todos esos grandes trovadores cubanos ya en la radio y programas especiales, música, canciones de protesta, denuncia. ¿Y ahora qué pasó? Y yo dije, pues eso lo atribuimos muchos a esa apertura que hizo Vicente Fox, porque antes ya estaba la censura, antes que te cerraban estaciones de radio, o periodistas asesinados, o torturados, desaparecidos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso en realidad, Armando, comenzó a abrirse con el propio Salinas. El mérito de Fox, pero está muy ligado, es que estableció la ley de transparencia. Y era que tú puedes, todavía está vigente, demandar información del Estado, de cómo funciona, de los salarios que perciben. Todo eso está en la ley de transparencia que este gobierno quiere quitar. Hay un instituto de la transparencia, en fin. Pero sí hubo algunas cosas de producto, como tú bien señalas, lo que ha habido en este México es, desde los 60 para acá, un proceso de paulatino, muy accidentado, de conquistas poco a poco, de derechos, de libertades políticas, en fin, hasta conseguir ganarle al PRI en el 2000, el PAN, pero luego ganarle al PRI en el 18 desde una candidatura de izquierda, como es la de Andrés Manuel López Obrador. Pero Andrés, yo no considero que sea de izquierda, sino utilizó la bandera de la izquierda para poder llegar a donde está ahorita. Mi opinión, porque yo no me acuerdo que haya estado, yo nunca lo vi en el 68, en el 71, o a menos que haya ido incógnito porque nadie lo conocía, pero que yo recuerde, no. No sé tú que lo conocías. Yo creo que tienes toda la razón y por eso escribí este otro libro. De eso vamos a hablar. Se llama AMLO, Estafa y Restauración. Y ya en abril del 2018, o sea, todavía no había elecciones, escribí esto. Sus virajes hacia la derecha y sus alianzas con personajes de trayectorias siniestras no le han restado sus crecientes porcentajes electorales. Tampoco le afectan sus cotidianos discursos contradictorios. No importa el tema ni la importancia del mismo. AMLO puede decir una cosa un día y al día siguiente lo contrario. Su invariable adhesión al estatismo, al nacionalismo y a cierto estilo religioso en sus discursos, lejos de quitarle adeptos, le ayuda sumando a otros sin perder a los primeros. Para millones, una victoria de AMLO sería una ruptura con el PRI. Insólita paradoja. Sería la restauración del echeverrismo. Por eso lo dije en abril del 18. 2 meses. Por eso es este libro, para demostrar que yo tenía ya desde entonces clara esto que ahora mucha gente ve, que fue una estafa. Y tienes razón. Él gana esta es la gran paradoja, gana con los votos de la izquierda, aunque él es un presidente muy, no me gusta el término porque lo usa él, pero muy conservador. Es enemigo del matrimonio gay, es enemigo de las feministas, es partidario de la iglesia, tiene un grupo que se llama PES, que es un partido de cristianos protestantes que le dio la victoria, cuyo líder está preso en California, acusado de pederastia, violación, etc. Es enemigo de la reforma hacendaria, es enemigo de la inversión en industria y la creación de empleo. Solo tiene dos políticas populares, digamos, que son las políticas subsidiarias, que son el subsidio para los viejos y para los jóvenes, que ya decíamos hace rato son de 1,500 pesos al mes, pero que para un país tan jodido como este, hay gente que sin eso se muere de hambre. El conjunto de programas
de subsidiarios del gobierno es de 21 millones de personas. Esa es una clientela electoral dura. Esos van a votar por él, pase lo que pase. Y es un porcentaje muy grande. Y acá se ponen una foto en la pared, le ponen vela, me imagino, ¿no? Sí, claro, hay gente que lo adora, dicen mi viejito, en fin. López Obrador cambió todo lo que dijo en campaña e hizo lo contrario, sobre todo el tema más grave que es el asunto de la militarización. Él prometió que iba a regresar el ejército a los cuarteles contra la guerra de Calderón y de Peña Nieto, y ha hecho exactamente eso y más, porque legalizó esa guerra estúpida de Calderón, la legalizó porque hizo reformas a la Constitución para crear la Guardia Nacional, y ahora recientemente consiguió, comprando a los diputados y senadores del PRI con lana y con puestos, consiguió aprobar las reformas constitucionales para que la Guardia Nacional se convierta en parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y para que dure 4 años más después de su mandato hasta el 2028, porque por sus calzones decidió que así era. Entonces coincido contigo, es un gobierno, bueno, otro rasgo de política conservadora y de derecha es la que pactó con Trump. Trump le llamó que lo había quebrado, cuando lo obligó a hacer en la práctica el muro que quería Trump físico, lo hizo con la Guardia Nacional. En el sur, con Chiapas. En el sur y en todos lados. Apenas ayer están las imágenes de la Guardia Nacional golpeando a los venezolanos. Ha usado a la Guardia Nacional para reprimir. Ayer o antier golpearon a los normalistas de la Universidad de la Normal de Tlaxcala. Ya hay una muerta, una estudiante muerta. En fin, es un gobierno muy, muy conservador, muy neoliberal. Toda la política neoliberal del consenso de Washington la ha aplicado con todo rigor. No al desequilibrio financiero, que es uno de los dogmas del neoliberalismo, de la política de Thatcher. Nada que signifique desequilibrar. La política es tomada de las ideas de un ama de casa, que son válidas y ni siquiera no gastes lo que no tienes. Eso en Estados Unidos es imposible. El 90 y tantos % de la economía de Estados Unidos está endeudada. Crédito. Deuda de tarjeta. La economía de los Estados Unidos es la economía de mayor deuda del mundo. O sea, el problema no es la deuda, es para qué utilizas esos recursos. Bueno, convirtió en un dogma eso de que no hay que tener desequilibrio financiero. Por lo tanto, se ha dedicado a recorte de presupuesto para los empleos públicos, recorte de presupuesto en salud, desapareció el seguro popular, no hay seguridad sanitaria, la pandemia fue una tragedia terrible. En fin, esto es lo que escribí en este libro y que pues no me han querido publicar. Fíjate, Armando, desde el 2000 yo publico libros. Publiqué antes que fue muy polémico y que se llama Adiós al 68, que tuvo mucho éxito. Todavía lo pueden conseguir en Amazon. En fin, pero pues desde 1986 no milito en ningún partido, no pertenezco a ningún partido, por lo tanto no he sido, por fortuna, ni diputado, ni senador, ni asambleísta, nada de eso. Soy en ese sentido un poco marginal, y pues mi actividad es la que estamos haciendo ahora,
la prensa, la divulgación, a través de las redes, ¿no? Y de espacios como el que tú generosamente me das. Sí, yo tengo un comentario, aunque más o menos sé la respuesta, pero me quisiera decirlo. Para mucha gente de nuestra generación, del 68, del 71, de antes, ven a AMLO como que se logró los objetivos del movimiento obrero estudiantil que hubo en los 60 y en los 70. Lo ven así como que es la conquista y abocan gran parte de sus pláticas, charlas, comentarios en pro de AMLO y critican a los que, o sea, destruyen a todo aquel que no piense de la misma manera. Inclusive yo tengo amigos que formaban parte del grupo Los Mascarones, el grupo de teatro que tú conociste, y entonces no me hablan. O sea, y yo no estoy criticando a AMLO, yo lo único que digo que AMLO se aprovechó de la bandera de izquierda para llegar al poder. Esa es mi opinión, es todo lo que he dicho. Que haya programas buenos, malos, haber entrevistado yo a personas como Hugo Chávez, Fidel Castro, en cierta forma tienes que haberlo hecho, de lo contrario, no hay manera de que sigas en el poder. Tienes que dar algo al pueblo de la carencia que tiene. Y esa puede ser el bienestar, la pensión a los adultos mayores, etcétera, etcétera. O sea, darles lo que ningún otro gobierno les ha dado, pero esa no es una revolución ni tampoco es una transformación desde mi punto de vista. Pero ¿cómo contestar? Bueno, y ni siquiera... Pero ¿cómo contestarle a todos aquellos que ven en AMLO como ya la hicimos? Yo inclusive, entonces, yo tengo una revista que se llama Nuestra América. Cuando llegó AMLO al poder en el 2018, yo dejé de publicar y ya lo hicimos. Sí, sí. Yo dije, ya, hasta aquí, ya para qué, ya no hay más periodismo revolucionario. Ya está, ya llegamos al poder. Pero como dijo Fidel Castro, se llegó al poder, pero en la revolución hay que hacerla, ¿no? Sí. Entonces, en cierta forma, yo digo, pues ya, hasta aquí. Y ahí llegué, yo paré de hacer mi revista. Ya, yo dije, ya descansar tranquilamente, ya se luchó, ya se consiguió lo que hacíamos o peleábamos por. Vuelvo en el 2022 a hacerlo. Creo que para bien y para mal, para mí es para mal, el 90 y tantos % de esa gente de las izquierdas de nuestra época, amigos nuestros de toda la vida, están con el presidente López Obrador y tienen esa sensación. Es una cosa de sensación. Yo le llamo espejismo. Un día un corresponsal ruso me preguntó cómo defines a López Obrador y me quedé pensando y dije, dije, espejismo, jugando con que es el peje y espejismo. Y dije, pues esta es la respuesta. Es un espejismo, Armando. Lo que conocemos como espejismo, vas en la carretera y ves a lo largo que hay agua, llegas y no hay nada. Esto es lo que es un espejismo. Para la gente de esa época es el cambio, pero si tú les preguntas qué cambio hay real, uno solo, no hay. Incluso hay retroceso. Por ejemplo, él hizo, ya dije lo de los militares, pero otros, dijo, por ejemplo, no va a haber gasolinazo. La gasolina cuando entró López Obrador costaba el equivalente a $2, ¿no? No, a $1. El litro. 50 centavos, perdón, de dólar, el litro. Ahorita está al doble, a 20 pesos, a $1. Se duplicó el precio del dólar. El precio de la tortilla está como nunca en la historia del país, también cuesta $1, 20 y tantos pesos. La tortilla es clave en este. Acuérdate que la guerra de independencia de los Estados Unidos comienza por el incremento de los precios del té. Sí. Entonces, un incremento en tortilla podría haber desatado una rebelión. La tortilla, el frijol, el petróleo, en fin, ha
ido creciendo. Tampoco resolvió el asunto de la pobreza. Se han incrementado en 4 millones los pobres durante la gestión del López Obrador. El desempleo creció. Ninguna medida, salvo estas dos medidas populistas, les llaman, del subsidio, pero hay que comparar peras con peras, manzanas con manzanas. Si comparamos estos $75 mensuales con lo que da de yo me acuerdo, leí durante la pandemia, Trump dio, creo que alrededor de $2,000 y pico para mantener la economía activa, como le llamaron a eso, una especie de shock, de terapia inducida. Pones a la economía en estado de shock para que no se vaya decayendo, y entonces le inyectó casi $3,000 mensuales, dime si me equivoco. Pero hay aparte, antes se llamaba, ¿cómo le decían? Bueno, hay en Estados Unidos y en Inglaterra y en Francia una cosa que se llama el seguro general, que le dan a cualquiera por ser norteamericano o por ser ciudadano francés o ciudadano inglés, un ingreso, una lana. O sea, si fuera el caso, pues entonces Trump es casi comunista, ¿no? Es lo que te decía, sí, sí. Pero está demostrado que esas medidas, incluso para los economistas más keynesianos, no resuelven el asunto de la desigualdad. Es un financiamiento que hace el sector laboral productivo a un sector ocioso, que se ven obligados, porque lo que no hará nunca el capitalismo es darse un balazo en el pie. Si deja de haber consumo, ¿para qué se te cae la economía? Entonces, no es una medida social. Mira, yo lo veo de esta manera. El dinero que hablas tú de los $2,000 o $4,000, porque era por familia los 4 y $2,000 y pico por persona, es como una puerta giratoria. Ahí está la lana, pero ese dinero regresa con los impuestos. Sí, exacto. El IVA, los impuestos sobre las comidas, etcétera, etcétera. O sea, regresa, es como te lo doy, pero devuélvemelo. Tú vas a comprar tu ropita, vas a comprar tu comidita, vas a comprar tu bebida, pero los impuestos de ese dinero se hace así, ¡boom! Y regresa al gobierno. Exacto. Bueno, ahorita acaba de caer la primer ministra en Inglaterra porque quiso reducir los... en fin, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero este es un tema que para estos compañeros que creen en eso es imposible de tratar. Pero una medida de transformación, él le llama cuarta transformación, porque eso lo sé muy bien. El que le inspiró esta idea es un amigo mío que se llama Enrique Semo, un historiador muy importante que tiene 92 años. Fue hasta su maestro, ¿no? Creo que sí. Sí, fue mi maestro y muy amigo mío, fue mi testigo de bodas en el primer matrimonio. Él me escondió cuando me persiguieron Echeverría. Es muy querido, pero él es un marxista muy ortodoxo. Digamos, es una especie de versión mexicana de, ¿cómo se llama este candidato de los Estados Unidos de la izquierda que perdió? Es representante Sanders. Sí, Sanders. como, es del estado de Vermont. Ajá. Bernie Sanders, ¿no? Bernie Sanders. Bernie Sanders, ajá. Son Bernie Sanders, Mélenchon en Francia, y otros son digamos, un tipo de personajes que se quedaron en la izquierda de Khrushchev, de la época de Khrushchev. Son de la edad, bueno, o sea, es la generación. Este cuate Semo ha escrito varios libros y en uno de ellos plantea
que López Obrador debe representar. Él le llamaba la cuarta revolución, porque para Semo la primera es la guerra de independencia, la segunda la reforma, la tercera la revolución mexicana y ahora la cuarta. Y es el mismo concepto, lo mismo lo dice, lo repite. Exactamente, nomás que a López Obrador le dio miedo, le dio frío, decimos aquí, llamarle cuarta revolución y le puso cuarta transformación. Bueno, pues imagínate, para Semo, esto es el orgasmo mayor de su vida. Y lo entiende un hombre de 92 años, marxista clásico, comunista, prosoviético, que llegue un cuate al que tú le puedes escribir los textos que quieras y repetirlos él, porque el discurso, Armando, es una cosa y la vida es otra. Él habla y habla y habla, pero no cambia, no ha reducido un ápice las ganancias de los bancos, de los grandes empresarios mexicanos. Sus aliados principales son Slim, Salinas Pliego, Azcárraga, Balleres. Balleres es el gran dueño de las empresas de seguros y de las empresas de Liverpool, de Palacio de Hierro, etcétera. El gran minero Larrea, dueño de las minas del país, es su aliado. O sea, los aliados fundamentales del gobierno de López Obrador son los grandes capitales. En fin, no hay una verdadera reforma, ni siquiera ya no digamos transformación, una reforma. Yo creo que esto va a costarle mucho al país, porque el desabasto de medicinas, el desabasto en vivienda, el desabasto en empleo, el desabasto en impuestos, etcétera, va a ser crisis, porque no se puede sostener esto. Él ha corrido ya 4 secretarios de Hacienda. ¿Por qué? Porque ¿de dónde saca para sostener sus programas? Pues a costa de recortar vivienda, de recortar empleo. Recortó a casi 90,000 empleados públicos. Va para afuera. No creas que él inventó que era la austeridad. Eso sí lo tengo muy medido. Hay en México alrededor de 2 millones de empleados públicos. La mayoría son del sector educativo. Una buena parte de los empleados públicos estaban contratados como, aquí les llaman, empleados de confianza o por honorarios. Es decir, te contratan sin tener plaza. De ese universo que son entre 80, 90,000, despidió 80,000. De ese universo de 80,000, sus salarios oscilaban entre 6,000 pesos, que son que $300 mensuales, a máximo 15,000 pesos mensuales. A esos jodidos los corrió y los dejó sin trabajo. Son 80,000 personas y multiplícalo por familia. Si una familia nuclear mexicana es de 4, entre 4 y 5, pues 5 por 8 por 5 son 400,000 familias que las mandó a volar. En fin, recortó, cerró, dijo que había corrupción en las guarderías infantiles, que creó el calderonismo, y en lugar de hacer una política para combatir la corrupción, cerró las guarderías. Se había creado centros para las mujeres, lo cerró también. Es decir, es una política de destrucción. Y bueno, no hablemos de la política. Hoy acaban de entrar, creo que hoy, la iniciativa de reforma electoral, que consiste en regresar a la vieja fórmula del PRI. Ya no va a ser un INE autónomo,
sino la Secretaría de Gobernación la que organiza las elecciones, como en la época pasada, con algunas cosas que son, digamos, atractivas. Reducir los subsidios a los partidos, cosa que es correcta. Reducir el presupuesto para el INE, cosa que también es correcta, pero a cambio de control total del proceso electoral. Ok, vamos a concluir con una última pregunta y después das tus datos donde te pueden contactar y adquisición de los libros. La última pregunta es ¿López Obrador en el mundo está considerado como uno de los grandes líderes humanistas, reformistas de la historia, que inclusive cuando ya desaparezca de este planeta, pasará a la historia quizá como muchos otros? Hasta puede ser que hasta como un Mandela o alguno de esos grandes estadistas que ha tenido la humanidad. ¿Cómo ves eso? Latinoamérica ve a Obrador como uno de los grandes estadistas. Y por último, ¿dónde pueden encontrar tu libro y tus libros? Y con eso concluimos. No estoy tan seguro que la visión internacional sea la que dices, pero pues tú tienes más, más elementos desde Estados Unidos, porque empezó con muy buena prensa, digamos, en The New York Times, en The Economist en Inglaterra, The Guardian en Inglaterra también, Le Monde en Francia, El País, pero todos esos uno por uno se han distanciado del presidente. Sobre todo The Guardian en los dos. Bueno, obviamente Wall Street Journal está en contra, en fin, la prensa de los grandes capitales gringos está en contra. Pero vamos a conceder, como dicen los abogados, concediendo sin aceptar o algo así. El beneficio de la duda. El beneficio de la duda. Puede ser que pase como un gran líder. Tiene, según sus cuentas, es el más mejor evaluado él y el primer ministro de la India, ¿no? Está en segundo lugar él y el primero está en la India. Primero está el de la India y en Moody. lugar. Su obsesión es pasar a la historia, como tú dices, como el gran transformador. Puede que sea así, no lo descarto. Hay una base real, o sea, las medidas de distintas casas de encuesta y de evaluadoras, todas coinciden en valorarlo con un 60-62% de aprobación, que es muy alto. Aquí en China, ahora sí, como se dice. Pero creo que todo eso se va a desfondar. Le va a pasar un poco lo que pasó con Chávez. Acuérdate, Chávez era un líder que generó una gran expectativa y hoy Venezuela tiene casi 7 millones de migrantes. Sí. La miseria la inflación en Venezuela llegó a estar 1 millón porcentual de inflación. O sea, tú sales, como se decía que en la época previa a Hitler, en la época de la República de Weimar, que tenías que salir con una carretilla a comprar, porque entrabas a un restaurante y había un precio y al salir costaba multiplicado por N. Creo que eso puede ocurrir, pero bueno, son en todo caso especulaciones. Yo creo que va a ganar Morena la elección, porque la opinión que tengo yo y que tienes tú y que tenemos de los miles y miles de izquierda, habemos 500 que estamos en desacuerdo. Somos un miado de ratón en el mar. La gran mayoría está con el presidente López Obrador. Y bueno, pues estos libros, como ya dije, por razones de que es el anterior, lo saqué hace 4 años, lo recomiendo mucho porque aquí está más desarrollada mi idea general. Adiós al 68. Adiós al 68. ¿Qué fue el 68? ¿Qué representa? ¿Por qué perdimos? Lo comentábamos tú y yo. Somos una generación derrotada a nivel
planetario, porque perdimos el sueño del socialismo, perdió. Esa es la verdad. Eso está aquí muy bien resumido. Está en Amazon, lo pueden conseguir por Amazon. Estoy en espera de que me lo editen, pero mientras tanto lo pueden obtener, leer gratuitamente en PDF a través de mi cuenta de Twitter, que se llama @JoelOrtegaJuar, o en Facebook. También está en mi página, lo pueden obtener ahí. Y está ya en las librerías de México, en la Gandhi y Sótano, y en una que se llama Profética, que la pueden pedir por internet. Y también la pueden consultar, bajar y leer gratuito. Porque aquí lo que me interesa, Armando, es divulgar. Salvo un autor, vamos a decir Carlos Fuentes, que tú conociste, o García Márquez, que vendían millones. Salvo esos, un escritor no vive de... Yo de Adiós al 68 vendí 5,000. Estaba a precio de venta en 300 pesos, son $15, ¿no? Te daban el 10%, te daban $1.50 por libro. Si vendí 3,000, 5,000, pues tengo 5 por 3, $6,000. De eso no vives. No. Entonces, salvo que vendas mucho, la gente que escribe en México no tiene, no vive de escribir. Entonces, mi interés no es el económico, es el divulgar. Por eso comenté con mis hijos, con mi esposa y con amigos, ¿qué hacer? Me dijeron, papá, si quieres que se divulgue, pues súbelo en PDF gratis. Vas a dejar de ganar, ¿qué te gusta? $1,000. Con eso no vivo ni un mes. Incluso en México, no, en Estados Unidos te mueres de hambre, ¿no? En fin, opté por eso y entonces está en estas redes, tanto tras bambalinas como otro de AMLO y Estafa y Restauración. Puede ser que me lo editen, pero pues, voy a vender, siendo optimista, 5,000 ejemplares, que ya hicimos las cuentas, no te sirven de nada. A mí me interesa que se lea. Cuando subí, tuvo 30,000 visitas en Twitter. No quiere decir que los 30,000 lo van a comprar, lo leyeron, es otra. Aquí tú como gente de medios, tú sabes, una cosa es quien te ve, otra quien te lee, otra quien está de acuerdo contigo. Que comente. Y otra que te comente. Se va desagregando la cuestión. Y al lado de lo que son los medios en México, todavía un Joaquín López Dóriga, un Loret de Mola, o una Carmen Aristegui, tienen audiencias de 2, de 10 millones. López Dóriga creo que tiene 10 millones. Competir con ellos es nada, no. Pero no es fatal. López Obrador, hay que reconocer, derrotó a todos estos con su discurso. Ahora es imposible ganarle a él. Tiene diario casi 4 horas. No, de 7 a 9, 2 horas de audiencia de Canal 11, Canal 21, Canal 22, Canal 14 y los canales de estados. Tiene casi cadena nacional. Mientras tú dices la voz de él se multiplica por 100, por 1,000, por 1,000,000 de veces más.
Esa es su gran fuerza, ¿no? Lo que tú o yo o cualquiera opine es nada ante lo que él, y lo reproduce la prensa, y lo reproduce la televisión, y lo reproducen todos los medios. O sea, es una, como Chávez, nomás que Chávez, a lo presidente, creo que era cada semana o cada 15 días. Este es diario, diario lo tienes. Es muy soviético. Yo viví en Moscú y te despertaban a las 6 de la mañana con una bocina en el cuarto, cantando el himno nacional. Y luego empezaba a darte las noticias. Solo había una estación de radio. Solo había 3 periódicos. Todos del Estado, todos del Partido Comunista. Pues, ¿qué hace? Eso es lo que hay en Cuba. En Cuba hay un solo periódico, una sola televisión, una sola radio, la oficial. Y yo creo que eso es lo que hay que luchar porque no, eso no es socialismo, eso es una dictadura. Pónganle el nombre que le quieran poner. Y bueno, pues esta es mi tarea ahora, a los 76 años. Ya debería. Estamos chavos, estamos chavos. Cuidando a mis nietos, pero bueno. Bueno, Joel Ortega Juárez, espero que no sea la última vez. Y podemos seguir platicando de estos temas y estamos también involucrados en otro tema sobre la militarización en México y de eso lo vamos a abordar cuando tengamos esa reunión. Muchas gracias, Armando. Y quiero decirlo porque tú no lo dices. Armando fue el jefe de prensa para nosotros es un emblema. César Chávez, el líder de los chicanos, ha entrevistado a Fuentes, a Fidel Castro, a Chávez, a Fox y a una cantidad de personajes. Entonces es un honor que me hayas no, al contrario, entrevistado a mí. Bueno, gracias. Nos vemos en una próxima emisión de nuestra entrevista en Radio Nuestra América. Que pasen todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y un abrazo virtual a todos. Hasta pronto. Hasta pronto, sí.